Buenas noches. Hoy día vamos a hacer lo que es cuello parietal 2. En esta parte vamos a ver todo lo que es ya fascias, como tal, especificidades de los músculos y también especificidades de lo que son las arterias y sus ramas. ¿Ok? Entonces, comenzamos. En esta parte vamos a ver que, acuérdense que estamos en cuello, ¿no? Entonces, vamos a ver que el cuello, como tal, de afuera hacia adentro, siempre acuérdense, de lo general específico va a tener partes, va a tener zonas, ¿ok? Entonces, el cuello tiene fascias. Entonces, las fascias, ¿qué hacen las fascias? Las fascias permiten el movimiento libre de los músculos junto a otras estructuras y reduce la fricción, ¿ok? Son capitas del músculo como tal que van a envolver en general, o sea, son capas que van a envolver al músculo y van a permitir la fricción, ¿ok? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo es que se distribuye? Ya, todo comienza con una fascia superficial. ¿Ok? La fascia superficial es todo lo que está afuera, de afuera hacia adentro, vamos a ir, ¿ok? Todo lo que está afuera, todo esto es la fascia superficial y lo que está de rojo. Y luego vamos a tener abajo, detrás, en la siguiente capa, como segunda capa, la fascia media y al fondo vamos a tener la fascia profunda, que es todo lo de anaranjado, ¿ok? Entonces, vamos a ver que la fascia media va a distribuirse en tres, en hojas. ¿Ok? La hoja superficial, la hoja media y la hoja profunda. Entonces, vamos de afuera hacia adentro. ¿Qué nos dice? ¿Qué es la fascia superficial? Dice, inicia en, a ver, vamos a poner el puntero. Sí, ya. La fascia superficial inicia del ligamento nucal, que está aquí al medio, y le hace un estuche al músculo trapecio. ¿Ok? Le envuelve al músculo trapecio, que es todo esto. Envuelve el músculo trapecio de su borde posterior al borde anterior y se encuentra también con el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, lo envuelve, también hace un estuche, se va hacia el borde anterior y finalmente llega a la línea cervical media, ¿ok? Que es la que está acá, línea cervical media. Se inserta en el vértice de la apófisis espinosa de forma triangular. ¿Se acuerdan que la apófisis espinosa de la vértebra cervical era en general bituberosa? ¿Ok? Ya, se va a insertar exactamente ahí, ¿ok? ¿Qué es inserta en el vértice de la apófisis espinosa de forma triangular? La fascia superficial, ¿ok? No se olviden. Luego vamos a tener la fascia media, o sea, vamos más adentro. La fascia media ya sabemos hoja superficial, hoja media, hoja profunda. Vamos a ver qué. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa dentro de la hoja superficial? Envía una fascia que inicia en el borde posterior y cara medial del músculo esternocleidomastoideo, o sea, en la parte de adentro, no en la parte lateral, sino en la parte medial. ¿Ok? Inicia en el borde medial del esternocleidomastoideo y se va hasta el borde posterior, ¿ok? Hasta acá. Llega al borde posterior y borde anterior del músculo homoioideo, ¿ok? Ese es el músculo homoioideo, no sé si lo pueden ver bien, pero todo lo dibujé de moradito para que comprendan con colores, ¿ok? Entonces llega al borde anterior del músculo homoioideo y llega al borde posterior del músculo esternocleidoideo hasta llegar a la línea media. Entonces recorre todo esto, se va por aquí y va hacia el esternocleidoideo y se va a la línea media. ¿Ok? Nada más. Eso es la hoja superficial de la fascia media. Ahora, vamos a ir más adentro. Vamos a ir, en este caso, a la hoja media y a la hoja profunda de la fascia media. ¿Ok? ¿Qué nos dice la hoja media? La hoja media envía lo que es, a ver, no puedo ver acá. Envía una fascia para el segundo plano infraioideo, ¿ok? Entonces va directamente a esta parte, ¿ok? Vamos a ver que va hacia el plano infraioideo, contiene el músculo esternocleidoideo. En cuanto a la hoja profunda, vamos a ver que es la hoja visceral. Aquí ha habido un error de colores, ¿ok? Es al revés, pero la hoja profunda es esto que está acá, ¿ok? Ahí lo voy a editar al momento de darles el PPT, pero los colores están al revés.
¿ok? Vamos a ver que la hoja profunda es lo que está de rosado, ¿ok? Es una hoja visceral, le forma un estuche al paquete básculo nervioso del cuello. Acuérdense que el paquete carotidio, el paquete básculo nervioso, está conformado por la arteria carótida, la vena yugular interna y el nervio vago o nervio 10 o nervio neumogástrico, ¿ok? O neumocardio renogástrico también le llaman, ¿ok? No se olviden eso. Luego lo vamos a ver. Forma un estuche a la glándula tiroides, ¿ok? Y conforma la cápsula peritiroidea en su cara anterior y su cara posterior. Envía una fascia hacia la tráquea, al esófago y a la laringe. Nada más. Y vamos a ver entonces la fascia profunda. La fascia profunda, que es desde aquí, todo esto que ven acá, detrás del esófago, detrás del paquete carotidio, va a rodearse todo lo que es la fascia profunda. Esta fascia profunda, vamos a ver que en este caso, por cuestiones didácticas, lo he puesto de color anaranjado. ¿Qué contiene esta fascia profunda? Contiene los músculos prevertebrales, por obvias razones está delante de las vértebras, a los escalenos, al escaleno anterior, escaleno medio, escaleno posterior y a todos los músculos que se encuentran delante del trapecio. ¿Ok? Nada más. Eso es en cuanto a las fascias, que es importante que tengan en cuenta. Luego vamos a ver que eh, se encuentra lo que es la región supraclavicular. La región supraclavicular como tal eh, tiene límites, ¿ok? Los límites como tal son el músculo esternocleidomastoideo, va a estar el trapecio hacia atrás y abajo va a estar la clavícula, ¿ok? Nada más, acuérdense como un triangulito o algo así, ¿ok? Por detrás el trapecio, por delante el esternocleidomastoideo y por debajo la clavícula. Importante aquí el contenido que yo siempre me acuerdo. Esto es muy importante si ustedes tal vez quieren ser cirujanos o, de cabeza y cuello, ¿no? Y van a hacer alguna intervención. Entonces es importante conocer los límites y conocer el contenido para que no dañen estructuras en el caso que quieran hacer una incisión, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los contenidos? ¿Cuál es el contenido de esta región supraclavicular? Entonces, yo me acuerdo de Pepe, Van y los nervios. El Van y todos los nervios. NN, ¿ok? Nada más. Pepe, Van y los nervios, ¿ok? Primero vamos a tener a la pleura apical. La pleura apical es aquella capa que tiene el pulmón como tal, que va a evitar la fricción. En el pulmón tiene un líquido pleural ahí, ¿no? Dentro, debajo de esta pleura apical. Entonces vamos a ver que primero vamos a encontrar como límite superior a la pleura apical. Entonces, cuando hay una inspiración profunda, la pleura apical sobrepasa 3 centímetros por arriba de la clavícula. ¿Ok? Va a estar la pleura apical, que estaría por acá aproximadamente. Vamos a ver el plexo braquial, que es todo esto, que ya sabemos por anato 1 de qué se conforma el plexo braquial. Y vamos a ver el VAN. El VAN, V de vena subclavia, A de arteria subclavia, N de nervio frénico. El nervio frénico proviene de C3, C4, C5. Esa es pregunta clave. Hasta ha venido en pregunta del ENAM y en general, ustedes cuando estén rotando en el hospital, el doctor así de la nada les va a decir, ya, el nervio frénico, ¿cuáles son sus raíces? O sea, ¿de dónde viene el nervio frénico? Entonces ustedes van a decir, ya, viene de C3, C4, C5. Nada más. Y el doctor, 20. Entonces ya. Nunca se olviden nervio frénico C3, C4, C5. Específicamente tiene un ramo o viene el ramo ventral C4, dice desciende por la cara lateral del músculo escaleno anterior y este es importante, ¿por qué? Porque inerva el diafragma, nunca se olviden. Nervio frénico viene de C3, C4, C5 e inerva el diafragma. Y luego el nervio espinal, entonces no se olviden, PP, van. PP de pleura apical, de plexo braquial, V de vena subclavia, arteria subclavia, nervio frénico y nervio espinal. Nada más. Entonces, ahora vamos a ver también otros límites que son importantes, sobre todo cuando uno quiere hacer un acceso vascular, tal vez en la arteria carótida, etc. Es importante para todos, ustedes deben saber estos límites de memoria como tal.
pero con las imágenes va a ser un poco más tranquilo. Si quieren ser cirujanos de cabeza y cuello, no solamente eso, sino cirujanos torácicos, eh, o quieren hacer nefrología intervencionista, por ejemplo, los que quieren ser nefrólogos, tal vez, tienen que saber esto para poder, por ejemplo, poner este catéter venoso central. En emergencia también es importante, entonces radica ahí la importancia de saber. Entonces, vamos a ver de qué tratan las regiones preescalénicas. Las regiones escalénicas como tal hacen referencia a lo que parte del músculo escaleno anterior, lo que va adelante o atrás o en la misma zona. Entonces, preescalénico, interescalénico, etc. Entonces, la región preescalénica va a tener límites. Vamos a ver qué pasa en la arteria subclavia derecha y la arteria subclavia izquierda. Acuérdense que estas dos arterias como tal, ustedes dicen, ah, ya, subclavia derecha e izquierda. Por anato 1, ustedes se acuerdan que sus orígenes son diferentes, ¿ok? Ya lo vamos a ver bien bonita en una imagen para que se acuerden, pero por ahora solamente quiero que sepan que en cuanto a la arteria subclavia derecha, su límite anterior, o sea, por delante, va a estar lo que es la articulación esternoclavicular. Vamos a ver que por detrás está el nervio recurrente laringio. Eso es importante también. El nervio recurrente laringio es una ramita del nervio vago. No se olviden, nervio vago, nervio 10. Eso es importante porque también me preguntó mi doctora en el hospital y yo fui la única que contesté porque suelo a veces repasar esto, entonces nunca se olvida. Y también viene en el examen. Dentro vamos a ver a la arteria carótida y fuera vamos a ver a la pleura. Nada más. Eso ténganlo como memoria y con la imagen se van a acordar. La arteria subclavia izquierda vamos a ver cómo se delimita por delante. Por el tronco venoso innominado vamos a ver que por detrás, al fondo, está la vértebra torácica y estamos en tórax, ¿ok? Por dentro vamos a ver que está la arteria carótida y por fuera vamos a ver el pulmón y el vértice pulmonar, ¿ok? Luego, importante, nunca deben olvidarse, por anato 1 deben saber muy bien, son las ramas de la arteria subclavia, ¿ok? La arteria está en la arteria vertebral, la arteria torácica media, arteria o tronco tirocervical y el tronco costovertebral. Sí, no te entendí, ¿qué es esa cosa? No entiendo, ya, vamos a practicar, a repasar un poquito anato 1, que también me encanta. Ay, ya. Entonces, yo les traigo esta imagen para que ustedes repasen. Entonces, todo comienza desde el ventrículo izquierdo. No sé si se acuerdan, anato 1, a ver si me pueden ayudar. Entonces, todo comienza desde el ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo nace la arteria aorta. La arteria aorta asciende hacia un callado, el arco de la arteria aorta y desciende, ¿ok? Ascendente, arteria aorta ascendente, el callado y arteria aorta descendente. De la arteria aorta ascendente van a nacer la arteria coronaria, conocen las coronarias, la coronaria derecha, la coronaria izquierda. Y en el callado de la aorta vamos a encontrar lo que son la arteria subclavia izquierda, la arteria carótida común izquierda y el tronco brachiocefálico. Del tronco brachiocefálico va a nacer la arteria carótida común derecha y también nace la arteria subclavia derecha. Entonces, nosotros vamos a estudiar en la región preescalénica la arteria subclavia derecha. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan por anato 1, porque también me acuerdo que lo vi en anato 1, esto, las ramas de la arteria subclavia derecha. Acuérdense que todo comienza con, a ver, vamos a poner una flechita, una pluma, perdón, otro color que no sea rojo, celeste. Ya. Comienza con un tronco, el tronco tirocervical. Este tronco tirocervical importante. ¿Cómo se acuerdan del tronco tirocervical? A partir de este tronco ya ustedes saben lo que viene. ¿Por qué? Porque es tiro de tiroidea inferior y cervical de arteria cervical ascendente. Nada más. Luego viene la arteria vertebral. La arteria vertebral forma, bueno, digamos que es un tronquito como tal, pero asciende, asciende, asciende hasta la base del cerebro. Acuérdense que así como pasa en la derecha, también pasa en la izquierda, ¿ok? Solo lo único que cambia entre la derecha y la izquierda es el origen.
nada más. El origen de la derecha va más cervical o va más de forma cervical, pasa por el tronco brachiocefálico, mientras que el origen de la arteria subclavia izquierda es netamente del callado de la aorta, o sea, más torácico. Entonces, no se olvida. Entonces, rebobinando a lo que estábamos viendo, la arteria vertebral, tanto derecha como izquierda, que es una en cantidad, una, van a ascender juntas, van a ir y van a unirse eh, en lo que son las vértebras como tal, ascienden por las vértebras, y vamos a ver que estas se unen para formar la arteria basilar. Entonces, una vez se unen para formar esta arteria basilar, ascienden, ahí vienen las cerebelosas, todas, y van a formar el famoso polígono de Willis que se encuentra en la base del cerebro, o la base del encéfalo. Entonces, importante la arteria vertebral. No olviden de dónde viene la arteria vertebral, ¿ok? Viene casi, casi del corazón como tal, en la arteria subclavia derecha, ¿ok? No se olviden. Entonces, esta es la arteria vertebral. Luego vamos a tener este tronquito que es la arteria torácica medial o también mamaria interna. Y este tronquito también que es la arteria tronco costo vertebral o arteria o tronco costo vertebral. Ok, este costo vertebral va a tener ramitas. Una va a ser la ramita para la arteria intercostal superior y otra va a ser para la cervical profunda. Ok, no se olviden. Aquí algunos datos como tal que nos dan sobre cada arteria, sobre cada rama. Entonces, la arteria vertebral dice, importante porque va con su van, arteria, vena y nervio. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando veíamos vértebras que iba el van vertebral? ¿Ok? Estaba la arteria vertebral, vena vertebral y el nervio simpático vertebral. También veíamos, en este caso vemos, la arteria torácica media que se queda en la parte torácica, o sea, se queda abajo. Por anato 1 ya saben lo que viene, las ramitas de esta arteria. Entonces dice, pasa por el borde lateral del esternón, eso sí, nunca me voy a olvidar, borde lateral del esternón y se acompaña del nervio frénico. No se olviden, la arteria torácica medial se acompaña del nervio frénico. Luego, la arteria tronco tiro cervical o el tronco tiro cervical como tal tiene tiro de tiroidea inferior y cervical de cervical ascendente. Nada más. Entonces, arteria tiroidea inferior crea un asa. Un asa es una curvita así, en donde pasa algo. Crea un asa con el ganglio medio, cadena simpática cervical, ¿ok? El ganglio medio es esto, imagínense. Y esta arteria tiroidea inferior crea un asa en ese ganglio en C6 llamada asa de Dropnik, ¿ok? No se olviden esto. Vamos a ver también bastantes nombres así importantes para que lo tengan en cuenta, así que no se confundan. Este es el asa de Dropnik. Vamos a ver la arteria cervical ascendente que está acompañada o se acompaña del nervio frénico. Entonces, ¿alguien me puede decir de dónde viene el nervio frénico? ¿Cuáles son sus raíces? C. ¿Alguien me puede decir, porfa, de forma oral? Chicos, C3, C4, C5. muy bien, Fiorella. No se olviden, por favor. Eso sí es hasta su muerte les va a acompañar. Viene en el ENAM, viene en todos lados, ¿ok? También viene la arteria o el tronco costovertebral. Esta tiene que ver con la arteria intercostal posterior superior, que ya vimos, y da las primeras tres intercostales posteriores, y la arteria cervical profunda que dirige o se dirige a la región de la nuca, ¿ok? Luego vamos a ver que están las asas nerviosas, ¿ok? Las asas nerviosas son importantes porque algunas son ramas de nervios también importantes como tal. Entonces, esto es importante al momento de hacer un corte o algo que quieran hacer una intervención. Ustedes tienen que tener mucho cuidado con los nervios, por obvias razones. Entonces, es importante que conozcan qué va adelante, qué va atrás, cuál le hace asa a qué. Entonces, vamos a ver entonces ahora las asas nerviosas. Entonces, seguimos en la región preescalénica. Vamos a ver el asa del nervio frénico.
El asa nerviofrénico hace un asa a la arteria subclavia, nunca se olvide. El nervio frénico hace un asa a la arteria subclavia y retorna con la cadena simpática cervical y se acompañada, ¿se acuerdan? De la arteria torácica media. No se olviden. Luego vamos a ver el asa del nervio recurrente. El nervio recurrente, no se olviden, es rama de, en este caso del recurrente laríngeo, es rama del nervio vago. Entonces dice, el nervio vago continúa ascendiendo, pero al momento de cruzar con la arteria subclavia hace un ramo que retorna, ¿ok? No se olviden. Entonces, nervio recurrente tiene que ver con nervio vago y tiene que ver con la arteria subclavia, no se olviden. Luego vamos a tener el asa de Raymond-Vieussens o el asa subclavia. También le llaman el asa de Vieussens también. ¿Ok? ¿Qué es el asa de Vieussens? Corresponde a una anastomosis entre los ganglios simpáticos cervical medio y cervical inferior. Entonces, en resumen, tiene que ver con los ganglios cervicales medio y cervical inferior. Y este va a rodear a la arteria subclavia. Nada más. Y vamos a ver también el asa de Dropnik. Entonces, la arteria tiroidea inferior crea un asa con el ganglio medio, le hace un ojal a la cadena simpática cervical en C6. Nada más. ¿Ok? Importante aquí el asa Raymond-Vieussens, el asa del nervio recurrente, el porqué, y bueno, el nervio frénico. En general, todas son importantes. Así que tienen que saberlas todas. Luego vamos a ver. Uy, me salté. Uy, ninguna zona. Sí. Ya, entonces ahora, una vez vista las relaciones preescalénicas, vamos a ver las relaciones interescalénicas. Ok, ahí vamos a encontrar las ramas de la arteria subclavia. Aquí se ve mucho más claro que en la anterior imagen, por lo cual en la anterior era menester hacer un gráfico como el que hice de las arterias, pero acá sí se ve mejor. Entonces vamos a ver de dónde vienen o qué pasa con la arteria subclavia, cuál es su recorrido. Entonces, vamos a ver que esta arteria subclavia va a dividirse en una arteria cervical transversa superficial propiamente dicha, que va a cruzar el cuello lateralmente para allá, hacia afuera. Vamos a ver el asa cervical transversa superficial. Ay, pero ¿por qué son lo mismo? Acuérdense que uno es el propiamente dicha y otro es el supraescapular. Entonces, el supraescapular se dirige a la escotadura coracoidea y acompaña el nervio supraescapular, ¿ok? Supra con supra. Arteria con nervio. ¿Va dónde? A escotadura coracoidea. ¿Ok? Y luego tiene la arteria cervical transversa profunda, o también llamada arteria escapular dorsal. Se introduce en los troncos del plexo braquial. ¿Ok? Literalmente lo pueden ver en la imagen. ¿Qué arteria cruza, se antepone, interfiere en el plexo braquial? Es la arteria cervical transversa profunda o arteria escapular dorsal. No se olviden. Luego, Luego vamos a ver la región esternocleidomastoidea o región carotídea. Entonces ya vimos las fascias, ya vimos las regiones preescalénicas, la región interescalénica que tiene que ver con las ramas de la arteria subclavia y ahora vamos a ver la región esternocleidomastoidea o carotidia. Entonces, esto ya les debe venir a la memoria lo que vimos full triángulos de cuello la clase pasada. Entonces, vamos a ver cuál era el contenido de la región carotidia. ¿Ok? Primero, bueno, en general el contenido es la vena yugular interna, la arteria carótida común y el nervio vago. ¿Alguien me puede decir qué numerito corresponde o qué par craneal corresponde al nervio vago, por favor? Mientras voy sacando mi pluma. ¿Alguien se acuerda qué numerito corresponde? Ya. No se olviden que el nervio vago corresponde al par craneal número 10. Por cuestiones didácticas lo voy a hacer en números arábicos,
pero lo que debe ser correcto es hacerlo en números romanos, por lo que el nervio sería así, nada más. Nervio 10, ¿ok? Nervio 10, esto no, solamente por cuestiones didácticas. Al momento del examen tienen que escribirlo con números romanos, ¿ok? O también le llaman el nervio neumogástrico, como también le llaman neumocardiorrenogástrico. Nunca se olviden esto. Una vez en fisiopatología, en un curso que ya van a ver en sexto ciclo, me acuerdo que un doctor nos preguntó cuál era el nombre completo del nervio vago. Y yo dije, es el nervio neumogástrico. Y el doctor dijo, no, muy mal. Y yo, ¿qué? Y el doctor nos corrigió. Y tiene mucho sentido, ya lo van a ver tal vez en fisiología. La función es normal del nervio vago. Si bien su nombre hace como que vago, que no hace nada. Al contrario, el nervio vago es el nervio que más hace en todo el cuerpo, más funciones tiene. Entonces, a este nervio le llaman también, el nervio aparte del neumogástrico, le llaman nervio neumo, cardio, reno, gástrico. Ok, no se olviden. ¿Por qué? Porque sus funciones recaen en cada uno de esos órganos. O sea, tiene muchas funciones dentro de cada órgano. ¿Ok? Y el nervio hipogloso. ¿Alguien de casualidad sabe qué número o qué par craneal es el nervio hipogloso? ¿De casualidad? Tal vez por internet, si quieren buscar. Ya, no se preocupen, eso ya lo vamos a ver luego y van a salir pros en todo lo que es nervios, ¿ok? En pares craneales, sobre todo. El nervio hipogloso, ¿por qué o cómo me acuerdo del nervio hipogloso? La H tiene dos palitos, ¿sí o no? Así. Ya, por lo tanto, el nervio hipogloso es el nervio 12, porque tú escribes la X y haces tus dos palitos. Entonces, el nervio hipogloso corresponde al par craneal número 12. No se olviden, el 12. ¿Ok? Y tenemos los grupos linfáticos como tal. Entonces, ya, antes de, de mostrarles eso, ¿alguien de casualidad se acuerda el orden del paquete carotidio en el cual iban de medial a lateral o de lateral a medial? ¿Alguien me puede decir, por favor? Chiquis, si revisan la clase pasada tal vez, o si lo han anotado por ahí, ¿verdad? Les tengo que pasar la PPT. ¿Alguien me puede decir, por favor? Ya. No se olviden que el paquete carotidio, el contenido carotidio, paquete carotidio le llama, está conformado de medial a lateral hacia afuera por la arteria carótida común, en ese orden, el nervio o el par craneal 10 o el nervio vago, el nervio neumo, cardio, reno, gástrico y la vena yugular interna, ¿ok? De medial a lateral. ¿Cómo me acuerdo por qué es medial? Ya, medial M de común, ¿ok? Carótida común. Entonces, medial, arteria carótida común, con M. Y lateral, yo me acordaba de la I, que es un palito, literal. Entonces, lateral es palito L, palito T, palito L. Entonces, como que, y la Y también, palito. Entonces, como que lo más lateral eran puros palitos. Entonces, vena, yugular, interna, es lateral. Y medial es la arteria carótida común. Y lo del medio, pues ya por descarte, sería el nervio vago, el nervio décimo o el nervio neumocardio renal gástrico. ¿Ok? No se olvida. Y ya para culminar, importante la región esternocleidomastoidea o región carotidia. Eh, Tiene que ver como tal con la arteria carótida externa. Entonces, ¿de dónde viene la arteria carótida externa? La arteria carótida externa viene de la arteria carótida común, ya sea derecha o ya sea izquierda. Acuérdense, carótida común derecha viene del tronco brachiocefálico y la arteria carótida común izquierda viene del callado de la aorta. Entonces, si bien los orígenes son diferentes, las funciones son las mismas.
A partir de eso, ya todo es lo mismo en paralelo, porque hablamos de izquierda a derecha, hacia arriba. Entonces, la arteria carótida común se divide en carótida común izquierda, carótida común derecha. O en específico, arteria carótida derecha, carótida izquierda, nada más. Entonces, vamos a hablar ahora de la arteria carótida externa, porque tiene que ver con lo que es la región esternocleidomastoidea o la región carotidia. Entonces, primero nos acordamos del triángulo carotidio. El triángulo carotidio, no se olviden de esto, del DO. En ese tiempo le decía DO, pero luego me acordé que había un restaurante que se llama Edo y le decía Edo, así EDO. Entonces pueden hacer la memotecnia que ustedes más gusten. Pero los límites del triángulo carotidio son el músculo digástrico vientre posterior, el músculo esternocleidomastoideo y el músculo homoideo vientre superior. Este triángulo carotidio es muy importante. En clínica, sobre todo, les van a preguntar, o incluso cuando estén en cirugía, van a tener que saber obligatoriamente y acordarse los límites del triángulo carotidio. Es pregunta oral que les pueden hacer de la nada el doctor o la doctora que les esté evaluando. Entonces, nunca se olviden de límites digástrico vientre posterior, esternocleidomastoideo o mideo vientre superior. ¿Ok? ¿Cuál es el contenido? Ya vamos a ver en general la arteria carótida interna, externa. Vamos a ver a la arteria facial, a la arteria tiroidea superior. Pero si bien estos son los contenidos, digamos que centrales, vamos a ver que eso es como tal del triángulo carotidio, vamos a ver que en este caso, en la región esternocleidomastoidea o carotidia, región de cuello, vamos a ver o vamos a especificar a la arteria carótida externa. Entonces, esta va a tener ramas. Esto también importante. Aquí pueden, no tengo una mnemotecnia como tal. Yo lo recordaba así me señalaba las partes de mi cuerpo. ¿Ok? Primero está la arteria tiroidea superior. ¿Ok? Esta arteria tiroidea superior. Uy, no tengo mi hojita. Ya, la arteria tiroidea superior. La arteria tiroidea superior. ¿Por qué me acordaba primero? Arteria tiroidea superior. Así me acordaba, arteria tiroidea superior. Es la primera rama, se dirige a la parte proximal del lóbulo lateral de la glándula tiroides. Luego, la arteria lingual. La arteria lingual, lengüita, irriga el músculo suprayoideo. Nada más. La arteria lingual se va al hueso ioides, músculo suprayoideo. Luego tienes la arteria facial. A ver, de negrito y vamos a cambiar de color. Vamos a poner verde claro. Entonces, tiroidea superior, lingual, luego facial. Facial, a ver cómo. Ay, acá está. Ya, la arteria facial tiene 8 ramas colaterales, 4 cervicales, 4 faciales. Entonces, aquí está la arteria facial. Ya vamos a ver las ramas de la arteria facial más adelante. Entonces, tienes tiroidea superior, tienes lingual, tienes facial. Y así con la F sigues con la otra F, la arteria faríngea inferior. Irriga la parte proximal de la faringe. Entonces, eso se dirige para acá, parte proximal de la faringe. Luego tienes a la arteria occipital. Emite la arteria estilomastoidea, eso sí tienen que memorizárselo como tal, occipital. Entonces, tienes tu arteria tiroidea superior, arteria lingual, tienes arteria facial, arteria laringea inferior y ahora tienes tu arteria occipital. Luego vas a tener tu auricular posterior, ¿ok? ¿Qué va a ser esta? Sube porque se va hacia atrás. Y vamos a ver las ramas terminales. Entonces te van a preguntar, ¿cuáles son las ramas terminales de la arteria carótida externa? Entonces, ¿tú qué vas a decir? Ah, las ramas terminales son la arteria maxilar interna y la arteria temporal superficial. Uf, esas arterias me traen muchos recuerdos. Porque también venían los exámenes, me acuerdo. Entonces, no se olviden eso. Entonces, a repasar. Arteria tiroidea superior.
conmigo, en su camita, si están tal vez en su escritorio. Tiroidea superior, lingual, facial, faringea inferior. Yo creo que hasta ahí, esas cuatro que la tengan así en mente, rapidito, ya, se la tienen de memoria y suficiente. ¿Por qué? Porque una vez que haces esas cuatro, sigues con otras cuatro. Cuando quieran ustedes un tip, cuando quieran memorizar algo, divídanlo no en cantidades grandes, sino en cantidades pequeñas. Por ejemplo, apréndanse de 3 en 3, o apréndanse de 4 en 4, o de 2 en 2. Yo les recomiendo que en este caso, por ejemplo, son 8, me aprendo de 4 en 4. Y me doy cuenta, entonces ustedes a la hora de estudiar tienen que ser así. Entonces me doy cuenta que una parte es más anterior, otra parte es más posterior. Entonces, la parte más anterior son cuatro, justo. Arteria tiroidea superior, lingual, facial y faringea inferior. Nada más. Luego, sigues atrás. Arteria occipital, arteria auricular posterior y las dos terminales, las ramas terminales. La maxilar interna y temporal superficial. Occipital, auricular posterior, maxilar interna y temporal superficial. Nada más. ¿Ok? Esas, así como yo les estoy explicando, ustedes también traten de ver, repasar y explicarse también a ustedes mismos. A eso se le llama, hay una técnica que ya se me acaba de ir el nombre, pero consiste en explicar. Ustedes se explican a ustedes mismos lo que tienen en general los contenidos y en general en anatomía humana sirve bastante explicar y también colores, full colores. Entonces, háblense ustedes mismos y repasen así, arteria tal. Y se señalan y va a ser muy rápido de recordar. ¿Ok? Entonces, ya tenemos eso. Y bueno, eso sería todo por ahora. Ay, vamos a cortar el video. Chicos, ¿tienen alguna pregunta tal vez que quieran hacerme? Sí.